Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Qué bueno que estemos una vez más conectados en esta tercera clase, esta materia tan linda que es cielo e infierno. Así que una vez más le doy gracias a Dios por poder conectarnos. Bienvenidos en esta tercera semana, esta tercera clase, donde vamos a seguir estudiando las profundidades de la palabra en la materia cielo e infierno. Bienvenidos todos los alumnos de cuarto año. Muy bien, vamos a ir profundizando la palabra. Habíamos quedado la semana pasada, con respecto a lo que era la actividad angelical. Dijimos que había 6 tipos de ángeles, lo que la Biblia menciona. Comenzamos con lo que eran los querubines, explicamos lo que era eso. Hablamos también de los serafines, explicamos lo que era eso. Hablamos del arcángel Miguel, hablamos también de el ángel Gabriel, habíamos hablado de Apolión o Abadón, o el ángel del abismo, y quedamos lo que fue Satanás, ¿verdad? Y ahí quedamos y vamos a profundizar esto y continuaremos con esta clase viendo algunas cosas bien profundas. No solamente hablaremos y terminaremos este tema de la actividad angelical de los ángeles, sino que también vamos a ver lo que es el estado intermedio del alma. Entonces ustedes pueden buscarlo ahí en su material, en su cuadernillo, que lo pueden tener en materia física, ¿verdad? O no sé si lo tienen impreso a través de internet, como ustedes lo tienen ahí en su plataforma digital. Pero fíjense qué interesante. Habíamos hablado y habíamos dejado en el 6º ángel que la Biblia habla de que es Satanás. La palabra Satanás en el griego es el adversario y la palabra diablo significa el acusador. Estoy hablando bajo la etimología bíblica, que es la profundidad y el significado de esta palabra. Vamos de vuelta. Griego el adversario y diablo el acusador. Satanás era un querubín. Vamos a ver esto en las próximas, posiblemente hoy, sino en la próxima clase, algo muy profundo de que era el querubín protector. Me dirás, pastor, ¿protector de qué? Eso vamos a ver posiblemente si nos alcanza el tiempo hoy, si no la clase que viene. Ahora, quiero aclarar algo. Si alguien se está preguntando, pastor, pero falta alguien, que es el ángel de Jehová, que la Biblia lo menciona. Bueno, entendemos que no mencionamos al ángel de Jehová como el mismo o ángel, como un ser espiritual, porque bíblicamente cuando habla del ángel de Jehová se refiere a Jesucristo, preencarnado. Es por eso que no tiene una relación con los ángeles creados. Una cosa es, ¿no es cierto?, los ángeles creados y otra es aquí nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, por eso que no entra en la clasificación. Por otra parte, si alguien se pregunta de los ángeles aquí mencionados, ¿verdad? Y me pueden decir, pastor, pero yo escuché de un ángel llamado Uriel, otro ángel llamado Rafael, otro ángel llamado Jeremiel, bueno, y algunos más. Estos ángeles no se mencionan en la Biblia, sino que en los libros apócrifos, que es otra cosa. ¿Qué es un libro apócrifo? Por si alguien no lo sabe, son los libros escondidos, escritos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por otra parte, la Biblia nos enseña en el libro de Colosenses, es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas, que los ángeles son creación de Dios. Solamente Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Fue en la eternidad, pero los ángeles, todos los ángeles fueron seres creados, ¿verdad? Esto es importante. Por eso son creados en la dimensión invisible, pero nunca deben ser adorados. Por eso, como dije recién, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas en Colosenses. Vamos al libro de Colosenses para ver un punto bien importante. Aquí, capítulo 1, verso 16. Dice así, Colosenses capítulo 1, para los que están tomando nota y apuntando en su casa, 1:16. Todo esto que estoy acá enseñando está, ¿no es cierto? Estoy ampliando el cuadernillo. El cuadernillo está muy bien,
¿no es cierto? Estudien, la evaluación va a ser sobre el cuadernillo, pero todo lo que venimos estudiando son cosas que están en el cuadernillo y lo voy ampliando, ¿no es cierto?, como profesor. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí nos habla de creación, todo fue creado, los ángeles fueron creados, Satanás fue creado. Aquí la Biblia nos enseña que todo fue creado, ¿verdad?, por Él, los ángeles que existen, como también todo lo que está creado por Él, todo también está sujeto a Él. Pero, vamos a ver algo, pastor, si está todo sujeto a Él, ¿por qué Satanás introdujo el pecado al mundo? Vamos al apóstol Pedro en su primer carta, primera de Pedro, capítulo número 3, por favor, primera de Pedro, capítulo número 3, verso 22, dice lo siguiente: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos de vuelta. Seguimos estudiando en el manual todo lo que es la actividad angelical. Hay cosas que usted mejor me dice en su casa, pastor, no lo encuentro. Bueno, es porque estamos ampliando la materia que usted tiene ahí en su casa. Vamos de vuelta, 1 Pedro 3:22. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Por otra parte, la Biblia enseña que los ángeles han sido creados y son seres libres morales. Los ángeles no son robots. Los ángeles no son robots, sino también todos los ángeles, alabados, benditos sea Dios, igual que el ser humano. Nosotros somos seres, todos los seres creados, desde Satanás y toda la actividad Lucifer, ¿verdad? Luzbel y todos los ángeles y todos nosotros, la creación humana, hemos sido creados con la libre moral, hemos sido creados con el libre albedrío. Nadie nos obliga a nada. Nosotros tenemos que aprender y entender este principio bíblico. Es fundamental, es importante que entendamos esto. Y de esta manera vamos a ver algunas cosas bien importantes en este precioso y hermoso día. Son seres que piensan, que tienen oportunidad de ejercer su libre albedrío. Es por eso la gran rebelión. Es por eso la gran rebelión que hubo en el cielo. Tantos ángeles caídos, vamos a ver eso, siguiendo a Satanás por su libre albedrío. Tantos ángeles. Vamos a 2 de Pedro, ahí mismo. Pueden dar vuelta en unas hojas más adelante. 2 de Pedro, capítulo 2, verso número 4. Dice lo siguiente. 2 de Pedro, capítulo número 2, verso número 4. Y dice lo siguiente. La segunda carta del apóstol Pablo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La Biblia enseña que estos seres espirituales decidieron junto al querubín llamado Lucifer, decidieron rebelarse contra Dios. Lo acabamos de leer en la segunda carta del apóstol Pedro. Fíjense qué interesante. La palabra Lucifer es aquí en el griego es lucero. La palabra, el hebreo, lucero, que significa el ángel de la mañana. Mire cómo era el nombre de Satanás, el ángel de la mañana. La palabra lucero es la palabra hebrea Eilel, que significa el que lleva la luz, el brillante. Y en esa rebelión cósmica, podríamos llamarle de esa manera, que la Biblia nos enseña, estos ángeles decidieron en su libre albedrío, ellos decidieron literalmente la tercera parte de los ángeles, un tercio de la creación de los ángeles. Dios decidieron unirse a Lucifer, decidieron unirse a Satanás. En otras palabras, una tercera parte se unió a Satanás, que son la Biblia que habla de los ángeles caídos,
¿verdad? Y podríamos decirle, para que entendamos, ¿verdad?, de una forma más popular, que 2/3 partes son los ángeles buenos. Ahora, por otra parte, los ángeles tenían un lugar para vivir, donde Dios les dijo, aquí se quedan y no salen. Eso lo dice el libro de Judas, capítulo 1, porque tiene un solo capítulo, en realidad es verso 6. Judas, verso 6, el que lo está anotando allí. Entonces la Biblia enseña que hay un lugar invisible donde están prisioneros y guardados en algún lugar del abismo. Estos ángeles fueron tan destructores que hay una corriente teológica, yo no lo voy a aseverar, pero porque mucha gente lo ha visto, ha escuchado, hay una corriente teológica, ¿verdad?, que enseña que se meten en Génesis 6 con las hijas de los hombres y se pervirtió toda la genética humana. Y de esa corriente teológica, especialmente calvinista, ellos dicen que de ahí se formaron en Génesis 6 y Judas, se formaron toda la generación de gigantes, ¿verdad?, de 3 metros de altura, 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, y la Biblia los llama los hijos de Anac. Ahora, vamos por parte. Los ángeles están tan organizados, son muy organizados y tienen diferentes órdenes, como un ejército aquí en la tierra. Tiene diferentes órdenes, y vamos a ver esto en esta preciosa y hermosa hora. A tal punto, ¿verdad? Fíjense, estaba buscando un versículo, Mateo capítulo 26, verso 53, para que entendamos estos principios bíblicos. El libro de Mateo, capítulo número 26, verso 53. Y dice lo siguiente, dice así: ¿acaso cuando Jesucristo, ¿verdad?, estaba siendo arrestado en el huerto de Getsemaní, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión romana, está hablando de los soldados, una legión romana era equivalente a 6.000 soldados. Yo acá hice la multiplicación. En otras palabras, cuando Jesucristo dice podría mandar 12 legiones, está hablando que podría mandar 12.000 ángeles, perdón, 72.000 ángeles. Mire qué locura, 72.000 ángeles. Miren si no podían guardar y cubrir al Señor. Ahora, ¿por qué Jesucristo no lo hizo? Porque Él tenía que cumplir su propósito aquí en la tierra. Sin embargo, Cristo no lo hizo porque Él entendió el propósito de su vida. Por otra parte, sabemos que los ángeles fueron creados antes que el hombre. Por si alguien se pregunta, pastor, ¿y dónde yo sé eso? El libro de Job, capítulo número 38, bendito sea Dios, el libro de Job, capítulo 38, verso 4 y 5. Dice así, 38, 4. ¿Dónde estabas tú? Aquí está hablando Dios, ¿verdad? Cuando empieza a hablarle, a exhortarle en amor a Job por algunas preguntas y algunas cosas. Fíjense, Jehová le responde a Job, verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Verso 5, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Pastor, ¿y qué tiene que ver el cordel? ¿Y qué tiene que ver esto con los ángeles? Verso número 7, dice lo siguiente, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí la frase hijo de Dios, aquí en el hebreo, etimológicamente en el hebreo, solamente esta frase en el hebreo se usa 4 veces, ¿verdad?, en todo el Antiguo Testamento. Y siempre esta frase en el hebreo se refiere a los ángeles de Dios. Entonces, como diciendo, el ser humano no existía y ya los ángeles de Dios estaban. Los ángeles son invisibles ante los ojos humanos para que nosotros no le adoremos. Porque si viéramos ángeles nosotros visibles, todo el mundo estaría adorando ángeles. Por eso son invisibles. ¿Dónde dice eso? Vamos rápido. El libro de Apocalipsis, el último libro en la Biblia. Por si no lo encuentra, vaya a la contratapa, da vuelta y ahí encuentra el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, 8. Dice lo siguiente, verso 8 y 9. Yo, Juan,
Soy el que oyó, y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero fíjese, verso 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, solamente adora a Dios. Entonces es un tema bien importante para que entendamos aquí, porque si la Biblia nos enseña de que ni los ángeles permiten una adoración, sino dijo, no te postres, por eso son invisibles, porque aún Juan, el gran apóstol Juan, a la edad de casi 90 años, en la isla de Patmos, exiliado del Imperio Romano, un hombre de Dios bajo una visión, se equivocó y quiso postrarse ante el ángel. El ángel dijo, no lo hagas, porque somos consiervos, somos siervos de Dios. Lo que estaba diciendo ahí es porque justamente los ángeles son invisibles, porque si no todo el mundo estaría adorando a los ángeles y dándole formas, ¿verdad? Y eso no se puede de ninguna clase, de ninguna manera. Por eso es que la Biblia dice, nunca jamás te inclines ni a un ángel y mucho menos ante un ser humano. Jamás lo hagas. Jamás te inclines ante un gobierno, ante un ser humano. Maldito el hombre que confía en el hombre. Solamente, como dice aquí el ángel en Apocalipsis 22, el último libro, el último capítulo, una de las últimas palabras, diciendo, porque era uno de los últimos versículos de la Biblia, diciendo solamente adora a Dios. No importa la crisis que estemos viviendo hoy el mundo entero, esta pandemia, no importa lo que estemos pasando, solamente adora al Rey. Adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es importante. Dice Mateo 24, y después le voy a dejar porque hay mucho para leer. No vamos a leer todo por amor al tiempo. Mateo 24, 36. Vamos a ver un poquito, estamos profundizando lo que es la actividad angelical. Mateo 24, 36. Dice así. La venida del Hijo del Hombre, verso 36. Pero dice, del día y la hora nadie lo sabe. Mira aquí, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí está hablando del arrebatamiento. Dice que ni siquiera los ángeles lo saben. Por otra parte, aunque los ángeles sean muy poderosos, aunque los ángeles estén bajo la presencia de Dios y en la presencia de Dios, ellos están limitados en su conocimiento. Ellos son literalmente servidores, pero están limitados en su conocimiento. Ellos no son omniscientes, no son omniscientes. Ellos no lo conocen todo, tampoco son omnipresentes. Aclaro esto, Satanás tampoco. Porque hay gente, ¿verdad?, que dice, si me apareció el diablo y otro más, y a mí también. Él no es omnipresente, Él no está en todos lados, tiene, claro, huestes de maldad, por el cual traen su información a Satanás. Él no está en todos lados, ¿verdad? No es omnipresente, tampoco lo sabe todo. Los ángeles no se reproducen, ¿verdad? Porque no hay tal cosa como algunos dicen, pastor, yo vi un angelito como Cupido. De ninguna manera, no existe. Los ángeles no se reproducen. No es que usted va a ver un angelito, un ángel, un angelote y el angelito más chiquito. No existe tal cosa, quiero aclarar, porque mucha gente piensa, pastor, yo vi los angelitos, serán aquel que falleció el bebé, que el angelito del cielo. Eso es otra cosa en la presencia de Dios, pero no existe tal cosa como que los ángeles se reproducen. Los ángeles no se reproducen y nunca lo han hecho. Otra cosa, eso lo puede leer en su casa en Mateo. Bueno, vamos a ver, dice 22:30. Todo tiene respaldo bíblico. 22:30 de Mateo, ahí mismo da vuelta la hoja. 22:30 dice así, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. En otras palabras, debemos entender esto, ¿verdad?, que no existe la reproducción angelical, no es que se reproducen los ángeles ya fueron creados y así están la misma cantidad, porque por ahí uno escucha cosas y quiero aclararlo ahora, este tema ya que lo estamos grabando. Los ángeles son todos vestidos de vestiduras blancas con cintos de oro. Pastor, pero a mí se me pareció un ángel negro y puede haber sido el ángel de Halloween, no lo sé, ¿verdad? Pero yo aclaro esto por la gente
que por ahí no lo sabe. La Biblia habla, y se lo dejo de tarea, para que lo lea, no tenemos tiempo, apúntelo ahí en su casa, Génesis 19:1 y Hebreos 13:2. Voy a explicarle por qué le doy estos versículos bíblicos. Génesis 19:1 y Hebreos capítulo 13, verso 2. Aquí la Biblia nos enseña que los ángeles se pueden materializar, léalo en su casa luego, y tomar aspectos de seres humanos. Lo que hablo de Génesis 19 tiene que ver con Abraham, lo que hablo de Hebreos 13, léalo después en su casa, tiene que ver con lo que habla aquí, la importancia de que ellos pueden materializarse con aspecto de ser humano, no que sean seres humanos de ninguna manera. Ellos no son seres humanos, se pueden materializar, léalo en su casa, Génesis 19:1 y Hebreos 13:2. Vamos a hacer algo importante. Ahora, otra cosa, le voy a romper un misticismo. Aprovecho a hacer un paréntesis aquí. Los ángeles no tienen alas, excepto los únicos que tienen alas son los querubines y los serafines. Son los únicos que bíblicamente establece que tienen alas. Los ángeles, además de todo esto, pueden trasladarse de un lugar a otro del universo haciendo billones de kilómetros en una velocidad increíble. Ahora sí, vamos a Daniel, al libro del profeta Daniel, uno de los profetas mayores, capítulo número 9, por favor. Número 9, verso 21. Pueden tomar los apuntes ahí en su casa. El profeta Daniel, capítulo 9, verso 21. Y dice lo siguiente. Dice así. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Verso 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende pues la visión. Aquí encontramos que un ángel del tercer cielo, donde están los cuarteles de Dios, hermenéuticamente, ustedes ya estudiaron esa materia, que es la hermenéutica, es el arte, ¿no es cierto?, que nos interpreta la Biblia, ¿verdad? La hermenéutica nos enseña e interpreta aquí que en los minutos que pudo haber durado esa oración, no sabemos cuánto minutos duró o quizás una hora, pero en el momento dice que el ángel Gabriel inmediatamente, aquí en el capítulo 9, desciende de una forma increíble desde el trono de Dios trayendo una respuesta. Y ahí nos habla que trae todo lo relacionado y le revela al profeta Daniel todo, ¿verdad?, lo que era el mensaje de Dios hacia el futuro pueblo de Israel. La Biblia enseña que los ángeles, y eso también lo dice Apocalipsis 12, nos habla que los ángeles suben y bajan en el transcurso del día ante el trono de Dios, trayendo respuestas a los hijos de Dios en sus oraciones. La Biblia nos revela que cuando Jesucristo vino a este mundo, la actividad de los ángeles se multiplicó. No los ángeles, insisto en esto, porque hay gente que piensa que los ángeles se multiplican. No se multiplicó los ángeles, se multiplicó la actividad angelical, ¿verdad?, cuando Cristo estuvo aquí, porque dice Mateo 4, dice Lucas 4, que después que Jesucristo sale del desierto, los ángeles iban y venían y les servían. Eso vamos a dejarlo, ¿verdad?, algunas cosas para más adelante. Sí, apunte estos versículos, tome nota, por favor, no lo leo por amor al tiempo. Lucas 2, del 8 al 13, ahí nos hablan del nacimiento y que los ángeles anuncian el nacimiento de Cristo. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, de los versos 8 al 13. También lo habla el libro de Marcos, capítulo 1, verso número 13, ¿verdad? Cuando fue atacado Jesucristo por Satanás en el desierto, dice que vinieron los ángeles a servirles. Lucas 22, 39 al 43.
cuando Jesucristo está en el huerto de Getsemaní. Estaba ahí en el huerto de Getsemaní, lo que dice la palabra, y Él vino ahí y los ángeles vinieron a traerle una fortaleza espiritual que necesitaba. En Mateo 28, del 1 al 6, Mateo 28 del 1 al 6, también nos habla que cuando Jesucristo resucitó, los ángeles corrieron en anunciar y decirle especialmente a las damas, ¿verdad? Y porque iba a ser más fácil de que ellas corrieran toda la palabra, anunciarles de que Cristo ya no estaba en la tumba. El libro de Hechos, cuando Jesucristo asciende al cielo, mientras los discípulos, dice la Biblia, miraban hacia arriba. Mientras los discípulos miraban hacia arriba, se le pusieron a su lado dos varones con vestiduras blancas, en el cual dijeron, ¿verdad? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Si el mismo Cristo fue llevado al cielo, vendrá por nosotros. Y por último, la Biblia relata que cuando Cristo venga por nosotros, eso lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo número 1 y verso 7, luego lo lee en su casa, porque hay mucho por estudiar todavía. Entonces es ahí donde la Biblia habla y enseña la palabra que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7, que vendrá con su gran comitiva de ángeles. En otras palabras, estamos rodeados, amados hermanos, preciosos estudiantes de cuarto año de esta materia cielo e infierno, estamos rodeados de seres espirituales. Estamos rodeados, aunque no los veamos ahora mismo. Mientras usted esté haciendo la comida, señora que me escucha, el ángel es de Jehová quien guarda y quien lleva y quien nos protege, está a su alrededor. Cuando vamos en el auto manejando, hay un ángel a nuestro alrededor. Cuando los chicos, bueno, ahora estamos en cuarentena, van al colegio, el ángel de Jehová guarda a los chicos en el colegio. Cuando vamos al trabajo a hacer las compras, pastor, ¿de dónde saca eso? La Biblia dice en el Salmo capítulo 34, cuando el ángel, tenemos temor santo a Dios, dice que el ángel de Jehová acampa, no pone horario, sino que de continuo está protegiendo y cuidando a sus hijos. ¿Por qué? Porque también hay seres espirituales de maldad queriendo hacer daño al pueblo de Dios. Por eso estamos rodeados de ángeles, bendito sea el Señor que vive. ¿Y cuál es el único objetivo de esta actividad angelical de seres espirituales a nuestro alrededor? Ahora vamos a ver, vamos ahora sí al libro de Hebreos, para ya que lleguemos a otra parte de la materia, que después lo buscan en su cuadernillo, el estado intermedio del alma. O mucha gente le llama comúnmente, ¿verdad? Teológicamente, el sueño del alma. El estado intermedio del alma, es muy importante este tema ahora. O hay gente que también le llama teológicamente el sueño del alma. Pero para terminar y cerrar esta parte y darle conclusión a la actividad angelical, dice Hebreos, capítulo número 1, verso 14. 1:14. Dice lo siguiente, Hebreos 1:14. No son todos espíritus, ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Mire, esto me llena de gozo. ¡Wow! ¡Qué hermosa esta palabra! No son todos, Hebreos 1:14, para que entendamos el cierre de este tema de lo que es la actividad angelical. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aquí nos habla a nosotros que hay ángeles rodeándonos para confortarnos, para consolarnos, para ayudarnos, para protegernos. Bendito sea el Señor que vive. Qué hermosa esta palabra, qué tremenda esta enseñanza. Estamos rodeados y protegidos por seres espirituales del bien, los ángeles que Dios manda para proteger nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Dios es bueno, su misericordia siempre, para siempre. Por eso no importa el COVID-19, importa la pandemia. No importa lo que puede pasar más adelante y los coletazos que pueda venir y las influencias del infierno, aunque el infierno saque y vomite lo peor. Sabemos que hay ángeles guardando, protegiendo, cuidando y abriéndonos el camino donde quiera que vayamos. Bendito sea Dios. Hay ángeles que serán nuestra retaguardia, protegiendo nuestras vidas.
Vamos a ver ahora esta parte de la materia que también es muy importante, pueden buscar en su apunte. Vamos a estudiar el estado intermedio del alma o el sueño del alma. Vamos a ver esto que es muy importante, lo siguiente. Cuando nosotros morimos, yo creo que todos entendemos esto. Cuando nosotros, y si no lo aclaro, cuando nosotros morimos, no resucitamos en ese momento. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Ah, no, pastor, yo me muero, resucito. No. Dos cosas. Los que mueren hoy, cuando Cristo venga en el arrebatamiento, serán los que primeros resuciten a la presencia de Dios, ¿verdad? Y la iglesia será arrebatada. Ahora, si usted no se muere y Cristo viene, entonces seremos arrebatados. Pero cuando nosotros morimos, no resucitamos inmediatamente, excepto cuando Cristo venga a buscar la iglesia. Sino que cuando nosotros morimos, nuestra alma y nuestro espíritu se despega de nuestra vida y es lo que primero asciende al cielo. Como dije recién, lo aclaré, luego que Cristo venga del arrebatamiento, tendrá en primer lugar, ¿no es cierto?, y ocupará lo que es la resurrección de los muertos. Y aquí se llama esta parte de la materia, que es importante, el estado intermedio del alma. Es el estado que tenemos entre la muerte y la resurrección. Entonces, la gente que ya murió, como todavía no resucitó, porque Cristo todavía no vino a arrebatarnos, por eso estamos aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Todavía no estamos, estamos aquí, todavía no fuimos arrebatados. Entonces, ese estado intermedio del alma es, o el sueño del alma, es entre el estado de la muerte y la resurrección. Hay algo ahí intermedio. Ahora, me dirás en esta hora, pastor, ¿qué cuerpo? Yo voy a hacer algunas preguntas, como esto es vía online, preguntas que fui haciendo, ¿verdad? Que quizás mucha gente está preguntando y al no estar en la clase ahora, vas a ver que lo estamos grabando aquí, pero no están en la clase y preguntas que a lo mejor no pueden hacer y no pueden resurgir. Pero fíjense y vamos a 2 de Corintios, capítulo número 5, verso número 1. 2 de Corintios, capítulo número 5, verso número 1. Vamos a ver qué cuerpo tenemos cuando morimos hasta que resucitamos, el estado intermedio del alma. 2 de Corintios capítulo 5, verso 1, le doy tiempo para que usted lo busque en su casa. Es importante que me siga con esta lectura del verso 1 al 10. Dice así, y si no lo encontró, apúntelo para que podamos continuar con la clase. Verso número 1. Porque sabemos que si, dice la palabra, nuestra morada terrestre, dice la palabra, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos, va de vuelta. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando de nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Verso 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Verso número 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Verso 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, que es el cuerpo, dice la palabra, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Quiere decir que no está desnudo el alma, hay algo intermedio, sino revestidos, para que lo mortal, sea absorbido por la vida. Verso 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Verso número 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. 10.
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En primer lugar, aquí la palabra tabernáculo etimológicamente en el griego, la raíz griega, aquí lo que leímos recién en el verso número 1, hablando de lo que es el tabernáculo, esta definición etimológica griega aquí se está refiriendo a un cuerpo, que tenemos, el cuerpo mortal. Ahora, fíjense el verso 4, dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, nuevamente nuestro cuerpo, gemimos con angustia. Sigue diciendo el verso 4, porque no quisiéramos ser desnudados. No quisiéramos ser desnudados. Aquí dice, se refiere el apóstol Pablo en el griego, cuando uno estudia profundamente esta palabra, está diciendo, no quisiéramos morir, no quisiéramos ser desnudados. Aquí los hermanos, ¿verdad? Estamos orando para que no se muera, y en el cielo nos dicen, apúrense, apresúrense, que lo estamos esperando. Fíjense, acá hay una contradicción. Esto es importante, siendo que la Biblia dice que para mí el morir es ganancia. El apóstol Pablo tuvo una revelación cuando fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él dice, yo no sé si fue en el cuerpo o en el espíritu, pero fui arrebatado. Sabemos que fue en el espíritu porque nadie puede entrar con un cuerpo humano ante la presencia bendita y santa de Dios. Pero fíjense qué interesante. Entonces él pasa eso y es arrebatado. Y él llega a un tercer cielo y donde tiene esta revelación. Por eso él dice, el morir es ganancia. Porque si nosotros entendiéramos que si hoy partimos de esta tierra, lo que nos espera en la eternidad es tan bella, como lo vimos en la primera clase, ¿verdad? O la segunda clase, la clase pasada, no recuerdo qué clase, ¿verdad? Porque doy distintas actividades, materias y predicación, pero en estas clases vimos justamente eso, lo que es el cielo, lo precioso, lo colorido, el oro, lo que significa, todo lo hermoso que es la eternidad con nuestro Padre. Entonces, esto es importante, es fundamental. Nosotros acá decimos que no se muera nadie, el hermanito, nadie quiere que se muera nadie. Pero aquellos que se van al cielo, les aseguro que si hoy le preguntamos si quieren volver a esta tierra, no quisieran volver. Porque lo que es la eternidad, la Biblia dice, la paz, el gozo, la libertad y estar en la presencia de Dios, no se compara con nada en esta tierra. Por eso es importante cada día alinearnos al Señor. Es por eso que aquí el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, dice, no quisiéramos ser desnudados. Pero si realmente pudiéramos comprender la bendición, porque nadie está feliz, ay, me quiero morir mañana, nadie. Pero dice el apóstol Pablo, pero si entendiéramos, el apóstol Pablo enseña, aquí en la iglesia de Corinto, que si entendiéramos y pudiéramos comprender la bendición que es salir de este cuerpo, no le volverías a tener miedo a la muerte. Y vuelvo a repetir la frase recién, porque para nosotros los cristianos el morir es ganancia. Aunque suene muy fuerte esta palabra, aunque suene muy fuerte esta expresión, es por primera vez cuando morimos que el espíritu y el alma salen de nuestro cuerpo, salen y se van a la eternidad. Mientras estamos ahora en este tabernáculo, este envase, este cuerpo está dentro nuestro, el alma, el espíritu, están presos. Pero nuestro cuerpo es como una cárcel que tiene encerrado el alma y el espíritu. Y de la única manera que en este cuerpo el alma y el espíritu salga a la eternidad es cuando una persona muere. Es a través, ¿no es cierto?, de eso. No cabe duda que todos tenemos algún día que morir y tenemos la eternidad, todos los seres humanos, ¿verdad? En Eclesiastés nos enseña que adentro nuestro traemos la eternidad. Y es que hay algo mucho más allá, ¿verdad?, de lo que es esta tierra o esta humanidad. Es por eso que el ser humano siempre busca adorar a algo. Si no es a Dios, que uno lo busca a Confucio, que a Buda, que no sé qué, que lo adoran. Aún el ateo se vuelve un adorador de lo que sea. De su casa, de su familia, de su trabajo, pero el ser humano siempre buscó adorar a algo. Es más, fíjense qué interesante. No solamente es la tendencia del ser humano buscar adorar a alguien. El psicólogo vienés, Sigmund Freud, ¿verdad?, dijo lo siguiente, que el ser humano es irresistible, usó tres cosas, irresistiblemente, aún dijo, incorregiblemente religioso,
Porque el ser humano, a través de toda la humanidad y su historia, de todas las tribus, las culturas, todas las lenguas, todas las naciones, sin excepción a ninguna cultura, todos han buscado adorar a algo o a alguien, todos. Porque internamente hay una necesidad de buscar a algo más. Algunos se han adorado a sí mismos, no importa, pero siempre el ser humano, aquellos que se llaman ateos, como dije recién, se adoran a sí mismos, aún los ateos, porque buscan, ¿verdad?, el ser una deidad. Ahora, ¿qué le sucede a tu alma y a tu cuerpo? Eso está en el estado intermedio del alma. ¿Qué le sucede a tu cuerpo? ¿Qué le sucede a tu alma cuando te mueres? Hay personas que piensan que ahí se acabó todo. Entonces, para las personas que piensan que después de la muerte no hay nada, que después de la muerte se acaba todo, entonces, bueno, alégrense, emborráchense, salgan, roben, mienten, adulteren, forniquen. Total, después de la muerte no hay nada. Ahora, fíjense, una vez Isaac Newton, quien fue el físico matemático inglés, muy conocido, usted puede leerlo, ¿verdad?, su historia. Isaac Newton dijo en una vez un debate contra un ateo. Isaac Newton, ¿verdad?, este físico matemático inglés, estuvo un debate contra un ateo y el ateo le dijo a Isaac Newton, dice, yo no creo que haya nada después de la muerte, decía este ateo, es más, como científico, yo creo que, ¿verdad?, después de morir ahí se acaba todo. Mas Isaac Newton, ¿verdad?, le contestó, yo creo que mi Señor Jesucristo vive y que Él dijo, después de esta muerte, decía Isaac Newton refutándole a este ateo, a este científico ateo, que después de la muerte tendremos vida eterna. Es más, Isaac Newton le agrega luego y diciéndole, Señor, si usted tiene razón, diciéndole y refiriéndose al ateo, si usted tiene razón, al morir los dos, aquí se acabó todo y no perdí nada. Pero, le dijo Isaac Newton, este físico matemático inglés, a ese ateo, le dijo lo siguiente, pero si mi Señor Jesucristo tuvo la razón, qué desgracia eterna que se va a llevar usted. Qué tremenda la respuesta de este gran científico. Entonces, en nosotros que creemos en la resurrección de los muertos y que nos espera una vida eterna, mucho mejor de lo que tenemos hoy presente, mucho mejor de lo que tenemos en este cuerpo, ¿verdad? Tenemos una luz, tenemos una esperanza a la cual venimos siguiendo y todos la venimos siguiendo a esta luz y esta esperanza que se llama nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra salvación. Vamos a ver que por causa de eso todo en la eternidad será recompensado, como leímos en el verso 10, ¿verdad?, por nuestro aún sufrimiento y nuestro sacrificio y nuestro servicio aquí en la tierra. Leíamos recién en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo, que ahí es el tribunal de la recompensa. Yo lo expliqué en la primera clase, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es por eso que no importa si hoy veremos y tenemos sufrimiento, pastor, este COVID-19, los coletazos que trae, el caos social, el caos económico, lo que está pasando, ¿verdad? El caos sanitario que quizás como otras naciones, otros países ha colapsado, en Buenos Aires que ahí está, y la situación que estamos viviendo, la Biblia nos enseña que todos los sufrimientos aquí terrenales no son comparables con la gloria postrera en nuestro amado Señor Jesucristo. Es por eso que aquel día, cuando seamos arrebatados, o el día que nos toque partir esta tierra, aquel día podremos decir, valió la pena confiar en nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Por qué? Entonces me dirán mucha gente, pastor, entonces ¿por qué los sufrimientos? Qué malo que es Dios, de ninguna manera. El hombre cosecha lo que sembró. Si yo siembro papas, por más unción que yo tenga, no puedo ir a buscar cebollas.
Si yo siembro limones, no puedo ir a buscar zanahorias. Pastor, lo saben. Y bueno, justamente hay una ley, hay un ADN. Entonces, todo lo que el hombre siembra cosecha. La gente sembró mal por años, siglos sembró mal, no puede cosechar bien. Es una ley natural y espiritual. Entonces, justamente, ¿por qué Dios permite que dentro de las crisis, dentro de los problemas, vamos a ver por qué Dios permite eso? Porque las aflicciones, aunque no entendamos hoy los sufrimientos presentes que estamos viviendo como nación argentina y como el mundo entero con este famoso confinamiento, con esta cuarentena, todo es permitido por Dios para el cristiano, para un desarrollo. ¿Cómo, pastor? Desarrollarme en mi casa, confinado, encerrado. Vamos a Primera de Pedro para que entendamos este principio bíblico. Primera de Pedro, capítulo 5, verso número 10, por favor, búsquenlo en su casa, es importante, búsquenlo. Le voy a dar 30 segundos para que lo busquen. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, porque quiero que entendamos esto. ¿Por qué Dios permite un padecimiento? ¿Por qué Dios permite esta pandemia? ¿Por qué Dios permite las crisis que estamos viviendo? Pandemia o no pandemia, crisis que vivimos el ser humano. Situaciones. ¿Por qué Dios permite tantas crisis? Primera de Pedro 5:10 dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Presten mucha atención, esto es muy importante en esta parte de la materia. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, lo que está pasando hoy, padeciendo un poco de tiempo, Él mismo, o sea Jesucristo mismo, os perfeccione, son 4 cosas: afirme, fortalezca y establezca. Va de vuelta: os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto? Ahora lo va a entender. ¿Por qué Dios permite la aflicción? ¿Por qué Dios permite el padecimiento? Y es por lo siguiente. La palabra perfeccione aquí, que son 4, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La palabra perfeccione, etimológicamente en el griego, es la palabra griega katartizo, que significa completar, terminar y arreglar. Es muy fuerte esto. Fíjense, ¿por qué Dios permite tantas aflicciones en el cuerpo presente? Porque antes de ir al estado intermedio del alma, la palabra perfección es griego katartizo, completar, terminar y arreglar. Entonces Dios, mediante la aflicción, nos arregla, según el apóstol Pedro aquí en el griego, etimológicamente en el griego. Entonces la aflicción, ¿qué hace? Nos arregla, completar, terminar, arreglar. Entonces mediante la aflicción Dios nos arregla y comienza completando su obra en nosotros. Número 2, afirme. Es la palabra griega temeleio, que significa consolidar, poner una base sólida. Entonces, mediante la aflicción en este cuerpo, mediante una aflicción, Dios nos va consolidando. Mediante la aflicción, Dios nos va poniendo una base sólida. Por eso tantas caos, tantas crisis para el cristiano. Lo que el diablo quiere usar para mal, Dios lo revierte para un crecimiento en nuestras vidas. Número 3, fortalezca. Es la palabra griega steno, que significa haciéndonos fuerte. ¡Wow! Fortalezca. Entonces, mediante las aflicciones, aunque no lo creamos, Dios nos hace fuertes. Qué fuerte esa palabra. Donde toda debilidad se va. Y número 4, establezca. Es la palabra griega sterizo, que significa terminando su obra, dejándonos sólidos. En otras palabras, las crisis, los problemas, las adversidades, aún todo lo que estamos viviendo, Dios lo permite para dejarnos sólidos. Y el problema es que demasiadas personas están queriendo tomar un atajo hacia la felicidad. Toman un atajo intentando evitar las experiencias difíciles. No, y hacemos acá un atajo por acá, un atajo para allá. No quiero tener experiencias difíciles, ¿verdad? Iglesia amada, no hay
preciosos estudiantes, no hay un sendero corto para obtener y llegar a la satisfacción de Dios, de ninguna manera. Ni siquiera Dios siguió una ruta corta. Jesucristo podía haber hecho de otra manera. Él aceptó, Jesucristo, 33 años y medio aquí en la tierra, 30 años en anonimatos. Jesucristo podía haber hecho todos los 20 años. Él tranquilamente los 20 años podía haber hecho resucitados muertos y era el Hijo de Dios. En los 25 años podía haber multiplicado los panes y los peces, pero esperó hasta los 30, porque el número 30 en la numerología bíblica tiene que ver con madurez. Entonces, en la época bíblica, el hebreo a los 30 años recién se lo considera una persona madura que podía votar, que podía hablar, a los 30 años. Entonces, nos damos cuenta que todo tiene un tiempo. Dios puede haber hecho el universo en un segundo, pero fueron días, fueron tiempo. Dios nos habla acerca de eso. Ahora, para ir entendiendo y cerrando esto, así continuamos con otras cosas donde nos llega el tiempo hoy. ¿Qué queremos decir con el estado intermedio del alma? En este momento, usted mira, pastor, ¿dónde está el apóstol Pablo? Usted mira, pastor, ¿dónde está hoy el profeta Daniel si todavía Cristo no vino? Usted mira, ¿dónde está el profeta Isaías? ¿Dónde está el profeta Jeremías? ¿A dónde está el apóstol Pedro? ¿A dónde está el apóstol Juan? ¿A dónde están? Si todavía no hubo la resurrección de los muertos. Y si están en el cielo, ¿tienen cuerpo? Después de la muerte, pregunta, y gente estará preguntando, ¿estaremos dormidos? ¿Estaremos conscientes? ¿Seremos inconscientes? Porque hay alguien por ahí, especialmente los testigos de Jehová, dicen que el cuerpo duerme, la mente duerme, el espíritu duerme, y no es así. Vamos a estudiar cómo la Biblia enseña con claridad que en el momento que morimos, nuestro estado intermedio del alma, vamos a ver cómo está y cómo estará, ¿verdad? Hasta que Jesucristo venga y esos cuerpos muertos resuciten. Existen 3 clases de estado de vida para el ser humano, creyente o no creyente. Acá no vamos a decir si es cristiano o no cristiano. 3 estados iguales de vida, ¿verdad? Pero no con un mismo destino. Vuelvo a repetir esto. Cristiano o no cristiano, toda persona que muere, ¿verdad? Creyente o no creyente, hay 3 estados iguales de vida. Ahora, no con un mismo destino. Número 1, del nacimiento a la muerte, tenemos un cuerpo con el que ustedes y yo estamos sujetos al deterioro. Eso lo dice la Biblia, pero también lo vemos en nuestro cuerpo. No es lo mismo cuando teníamos, ¿verdad? Hoy yo con mis 45 años de edad, no es lo mismo cuando tenía 18. El cuerpo se va, ¿no es cierto?, poniendo transformaciones. No es lo mismo un niño de 10 años que un abuelo de 80. El cuerpo va cambiando. Y esto habla de que tenemos un envejecimiento celular. El ser humano, ¿verdad?, se vuelve a cerrar el ciclo como el principio. Porque al fin y al cabo es un ciclo, porque al fin y al cabo el ancianito termina igual que un niño, ¿verdad? Porque al niño hay que darle de comer, hay que vestirlo, hay que ponerle pañales y muchas veces el ser humano termina cuando es mayor también, el mismo ciclo, que hay que llevar la comida, que cambiarlo, que hasta algunos, ¿verdad?, hasta pañales. El segundo estado es de la muerte a la resurrección. Y dentro de esos dos, ¿cuál es el estado que hay? Y es lo que vamos a estudiar en esta hora, es lo que vamos a estudiar en esta clase. El tercero es el momento que vamos a resucitar hasta la eternidad. Muy bien. Vamos yendo al libro de Hebreos para entender esto. Capítulo 4, verso número 2. Hebreos 4, verso 12. Vamos a estudiar que después de morir hay 2 cosas incorpóreas, hay 2 cosas etéreas, incoloras, que al morir, ¿verdad?, al salir de nosotros, la Biblia llama el alma y el espíritu. Son 2 cosas. Vamos a ver ahora el alma y el espíritu. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque dice aquí, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Como es la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Dice, y más cortante
que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es muy clara de esta división. El ser humano está formado en el espíritu y el alma. El espíritu y el alma están dentro de un cuerpo, un envase. Hoy llamamos un tabernáculo y está definido como el ser humano. Génesis 35, rápido, vamos a ver algo, vamos al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 35, verso 18, por favor. Génesis 35, verso 18. Dice así, cuando habla de la muerte de Raquel, Génesis 35, 18. Y aconteció que al salírsele el alma, ahí está, preste atención aquí. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Vamos al verso 29, ahí mismo de Génesis 35. Génesis 35, 29. Dice, y exhaló, está hablando de la muerte de Isaac, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Vemos que en el verso 18 habla del alma cuando muere, y en el 29 exhaló Isaac el espíritu y murió. La palabra alma aquí es la palabra hebrea nepesh, que significa asiento de las emociones, de los sentimientos, la voluntad y las decisiones. Vamos de vuelta. La palabra hebrea nepesh significa asiento de tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad y tus decisiones. Y el alma es muy diferente, totalmente diferente al espíritu. La palabra espíritu aquí es la palabra hebrea ruach. Vamos de vuelta. La palabra espíritu aquí es la palabra hebrea ruach, que significa, y es lo que Dios nos dio para poder conocer, adorar y servir a Dios. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? El alma, vamos de vuelta, es el centro de las emociones, de la voluntad, de las decisiones. Y el espíritu, la palabra hebrea ruach, significa, es lo que Dios nos dio, es algo que Dios nos dio para que podamos conocer a Dios, para que podamos adorar a Dios y que podamos servir a Dios. Y esto es porque Dios es espíritu. En otras palabras, la Biblia dice que si queremos servir a Dios, tenemos que hacerlo en espíritu y no con el alma. Porque el alma forma las emociones, no te olvides. Dios dice, ¿quieres adorarme? No lo hagas de una forma almática. ¿Quieres servirme? No lo hagas de una forma almática. Hazlo en el espíritu. Si quieres adorar, tienes que hacerlo en el espíritu. Y en verdad, ¿por qué? Las emociones. Es como Jesucristo enseña en el libro de Mateo, en los evangelios, cuando dice que una casa fue creada sobre o formada sobre la roca y otra casa fue formada o creada, ¿verdad?, sobre la arena. En ambos casos vinieron lluvias, vientos, pero el que estaba en la roca, que la Biblia habla y simboliza a Cristo, estaba firme. Vinieron vientos, lluvia y no pasó nada, Dios guardó. Ahora, la que estaba sobre la arena, que podríamos hablarlo hermenéuticamente, el arte y la interpretación bíblica, que estaba formada o asentada sobre la arena, sobre las emociones, donde un día está bien, otro día está mal. Entonces vinieron vientos, vinieron lluvias, ¿y qué pasó con esa casa? Esa casa desvaneció, se cayó, y la Biblia dice en Mateo, creo que es el capítulo 12, dice que grande fue su ruina, grande fue su ruina. Entonces, si queremos servir a Dios, adorar a Dios, conocer a Dios, no tiene que ser en el alma, porque son emociones. Tenemos que hacerlo en el espíritu. Como todos nacimos con el espíritu apagado, Adán y Eva pecaron. Eso fue cuando fueron destituidos de la gloria de Dios por causa de su pecado. Todos hemos nacido con el espíritu apagado. Es como un celular.
Usted puede tener durante el día el celular prendido, no hay problema, pero llega un punto que la batería se apaga, se descarga. ¿Qué hay que hacerlo? Hay que cargarlo a la fuente. Entonces, para que la batería funcione de un celular, tiene que estar cargado a la fuente. Nosotros, para que funcionemos en nuestra vida, tenemos que estar cargados y cargándonos, enchufándonos en la fuente divina, que es nuestro amado Dios. Entonces, vamos a ver algo importante. Al pecar, ellos literalmente, Adán y Eva, se desenchufan de Dios, se desenchufan de la fuente divina. Y como consecuencia, se llenaron de tinieblas. Entonces, cuando no estamos conectados, escuche que esto es importante, cuando no estamos enchufados a nuestra conectividad divina, nuestro amado Papá Dios, es cuando comenzamos a movernos bajo tinieblas, ¿verdad? Y esto es importante, porque ya no comienzas a depender de Dios, sino que depende de tus almas y depende de tus emociones. Eso lo dice Mateo, me estaba recordando recién, cuando habla de las dos casas, no es Mateo 12, sino que es Mateo 7. Así que, por favor, después lo busca cuando habla, ¿verdad? El verso 20 y pico de Mateo 7 habla de las dos casas en la arena. Ahora, y en la roca. Muy bien, cuando el hombre comienza a basarse en sus emociones por causa de las tinieblas, por causa del pecado, ¿verdad? Según esa gente, para ellos, como lamentablemente que nosotros repudiamos haber tomado, ¿no es cierto?, el emblema nacional, en nuestra bandera, pero también nuestra bandera de Córdoba, haberla bajado y haber izado, ¿no es cierto?, esto fue hace unos días atrás, ¿no es cierto?, la bandera LGTB, ¿no es cierto?, donde en nuestra ciudad de Córdoba, donde esto no es correcto y sabemos. ¿Por qué? Porque llega un punto de cuando nos desenchufamos de Dios, el ser humano comienza a caminar en sus tinieblas. Entonces el homosexualismo para ellos no está mal, el pecado no está mal, porque se llenaron de tinieblas. Según ellos, fornicar no es pecado. Es más, ellos dicen, es amor ante el matrimonio. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, el ser humano, y quién son ellos para decir lo que está bien o está mal? Para algo Dios nos dejó un manual para decirnos lo que está bien y lo que está mal. ¿Quiénes son esa clase de gente o quien sea? Son dioses para determinar lo que está bien o lo que está mal. Y esa fue la consecuencia desde Adán y Eva por haber comido el árbol del bien y el mal. Porque después de ahí ellos comenzaron a determinar de ahí en adelante para ellos lo que era bueno, lo que era malo, y verdad, y todo eso es para aquellas personas que viven independiente de Dios. Ay, pastor, pobrecito esos ateos, ni loco, vivo independiente de Dios, y menos en el tiempo que estamos viviendo. Yo te voy a demostrar que muchas veces vives independiente de Dios, aunque no te llames ateo. ¿Cómo es eso, pastor? Porque el día, escúchenme muy bien, preciosos estudiantes, escúchenme, el día que te levantas por la mañana y ese día no oras, le estás gritando al mundo espiritual que no necesitas de Dios. Si el mayor ejemplo, nuestro amado Señor Jesucristo, Él siendo 100% hombre y 100% Dios, Él todos los días y de madrugada, dice la Biblia, a un tiro de piedra, como diciendo a una distancia de sus discípulos, buscaba todos los días la presencia del Padre, siendo Jesucristo. ¿Cuánto más nosotros? No, pastor, yo no soy ateo, eso es independiente de Dios. Pero el día que no oras, ese mismo día, estás gritando al cielo, yo no necesito de Dios, yo puedo hacer las cosas por sí mismo. Nunca lo hagas y nunca dejes de buscar a Dios. Es por eso que bíblicamente, si no hay un arrepentimiento, una búsqueda genuina de Dios, terminaremos todo en lo mismo, porque esa herencia viene desde Adán y Eva hasta nuestros días. La independencia, la rebelión. Fíjense, dice Romanos 5:12, el apóstol Pablo escribe algo importante a la iglesia de Roma. Romanos, capítulo número 5, verso número 12. Diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte
pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron. Es por eso que Jesucristo le dijo al gran, si se acuerda bíblicamente, el gran religioso Nicodemo, que le dijo, tienes que nacer de nuevo. Al gran religioso. Ahí estaba, en la sinagoga, él iba y le dijo, no, tienes que nacer, tienes que hacerlo y tienes que nacer de nuevo. Esto significa que nosotros debemos enchufarnos nuevamente a la fuente de vida que es Dios. Y es ahí donde nuestro espíritu nace de nuevo y se hace la luz espiritual en nosotros. Porque cuando te enchufas a Dios, es como que te baja la corriente divina, porque estamos enchufados a Dios y se nos comienza a iluminar el cerebelo, podríamos decirle de esa manera, y es ahí donde el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y resucita internamente nuestro espíritu que estaba muerto o dormido. Y eso es un cristiano. Cuando recibimos a Cristo, literalmente recibimos al Espíritu Santo, quien nos comienza a entrenar en el discernimiento para darnos revelación de lo que es bueno y de lo que es malo, porque es el Espíritu Santo que nos da a conocer aquellas cosas que con nuestra alma no la entenderíamos. Aunque tengas el doctorado que tengas, aunque seas muy inteligente, por más inteligente que seas, no te olvides que la palabra demonio es la palabra griega daimon, significa ser muy inteligente. Y a ellos fueron muy inteligentes, son muy inteligentes, pero no han conocido a Dios. O sea, el único que nos trae revelación de quién es Dios es el Espíritu Santo de Dios. Saben que en marzo de 2018 falleció un físico matemático, Stephen Hawking, podríamos decirle Hawking, muy conocido. Era la persona que estaba en esa silla de rueda, que hablaba todo a través de un micrófono. Hasta su fallecimiento en marzo del 2018 se lo consideraba el científico, ¿verdad?, más inteligente, ¿no es cierto?, un físico matemático y más intelectual, especialmente de Inglaterra. A él se le atribuyeron muchos descubrimientos en los cuales los agujeros negros del universo. Ahora, los físicos, por supuesto, ateo este hombre, ¿no? Los físicos matemáticos y astrónomos del siglo XXI consideraron a Hawking o a Stephen Hawking el sucesor de Albert Einstein. Dijeron, bueno, es el famoso sucesor de Einstein. Ahora, considerándolo como el más inteligente. Ahora, fíjense la declaración de hace unos años atrás, donde este hombre que se lo consideraba el más inteligente después de Einstein, diciendo que al universo no le hacía falta un creador detrás, porque el universo, decía este científico matemático, se formó por las fuerzas naturales y que todo se formó por un accidente del universo. Ahora mi pregunta es, supuestamente, un accidente, ¿quién estuvo detrás de todas esas fuerzas creadoras? ¿Quién estuvo detrás de eso? Y se cumple lo que dice Romanos 1. ¿Y que dice Romanos 1, Pastor Marcos? Romanos 1, palabra del apóstol Pablo, dice que siendo sabios se volvieron necios. Ahí necios significa negaron a Dios. Es por eso que cuando el ser humano entienda que necesita que alguien baje a nosotros, quitándonos las vendas y mostrándonos el más allá, y que podemos entender lo que la Biblia enseña, que con nuestra alma no entenderíamos, porque todo lo que necesitamos saber trasciende, está más arriba de nuestros 5 sentidos del mundo invisible espiritual. Y como el ser humano tiene curiosidad del más allá, y cuando la gente no busca ese más allá en lo espiritual, déjeme decirle algo, ahí salen todos los marihuanos, ahí salen todos, ¿verdad?, los que flashean creyendo que están en el más allá, donde Satanás viene y se aprovecha, ¿verdad?, y le ofrece tantas cosas, y están ahí fumando su marihuana y no sé qué, marihuanos anónimos, para ponerle un título. ¡Qué viajoso! ¡Qué
un viaje ese tototote, mi hermano, y no sé qué. Y sabemos que eso no es real. Dicen los neurólogos que el alcohol y las drogas destapan ciertas áreas, el alcohol y la droga del cerebro, y hacen funcionar las neuronas, ¿verdad? De tal manera que en los 5 sentidos no pueden ver. Por eso la gente se droga, pero después viene el recaimiento, que es mucho peor. Es por eso que Jesucristo viene a esta tierra, para volver a ¿qué? A enchufarnos con Dios y demostrarnos que después de esta vida y con su pronto regreso, Él nos está esperando en el más allá. Bendito sea Dios. La Biblia nos revela en Apocalipsis 6 un retrato de estas almas que han muerto y que precisamente no han resucitado. Vamos a ver algo importante aquí. Entonces, si nos da el tiempo, nos quedan unos minutitos de clase, vamos a ver algo importante aquí. La Biblia nos revela y nos relata en Apocalipsis capítulo 6 un retrato de estas almas, que estamos hablando del estado intermedio del alma o el sueño del alma, que han muerto y que precisamente todavía no han resucitado. Una vez que la persona muere y todavía no resucita, inmediatamente estamos conscientes. Pastor, ¿de dónde saca eso? Ahora vamos a verlo. Ahora vamos a verlo. Inmediatamente cuando la persona muere, ¿verdad? Aunque todavía no ha resucitado, estamos conscientes, vemos, sentimos y hasta podemos seguir hablando. Pastor, ¿dónde saca eso? Vamos al último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, capítulo número 6, verso número 9. Apocalipsis, capítulo número 6, verso número 9. Dice lo siguiente, 9 al 11. Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 10, miren, todavía aquí no habla de la resurrección de los muertos. Todavía aquí no habla de arrebatamiento, porque el arrebatamiento todavía no fue. Ahora, y clamaban a gran voz, verso 10, diciendo, ¿hasta cuándo? O sea que tenían voz, estaban con recuerdo, eran almas, tenían voz, hablaban, tenían memoria, fíjense. Pero es que todo esto está aquí en la palabra. Ellos sentían, miren, eran conscientes. Vamos al verso 10, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre? Por eso la gente que dice, según alguna corriente teológica, no, pero eso ya terminó todo, no, porque está hablando todavía de la justicia de la tierra y la gente que está acá. Dice, en los que moran en la tierra, miren lo que está hablando la palabra, está hablando de las almas que están ya en la presencia de Dios, están clamando por la justicia de la gente que está acá en la tierra. Verso 11, y se le dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansasen. Acá rompemos cualquier teología que habla con respecto de que no, que eso no es verdad, que no hay conciencia, que la alma, no, sí tiene. Porque acá dice, verso 11, y se le dieron vestidura blanca y se les dijo a los que hablaban, a los que gemían, a los que tenían conciencia, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. Está hablando ahí del arrebatamiento, que todavía no fue, y sus hermanos, que también habían de ser muertos algún día como ellos. Aquí el apóstol Juan ve que en el altar de Dios, en el cielo, ve las almas que estaban debajo del altar, aquellos que en su vida habían entregado su vida a Dios. Entonces solamente aquellas personas que dan su vida por Cristo, y ahí hablamos de los apóstoles, aquí hablamos de los profetas, del rey David, podrás estar y tendrás el derecho y la dignidad, tendremos el derecho y la dignidad de estar junto al trono de Dios. Verso 10, leíamos recién. Aquí el apóstol Juan revela que él oyó a estas almas, que él escuchó a estas almas, que no tienen cuerpo. Estaban ahí, lo que hablamos recién, el estado intermedio del alma, o el sueño del alma, que se puede también decir
mencionar teológicamente, que ellos podían hablar, que ellos tenían conciencia. El apóstol Juan ve y los ángeles ven que ellos podían oír lo que las almas sin cuerpo estaban hablando, podían hablar. Es poderoso lo que estamos diciendo ahora. Vemos que estas almas que ya salieron de su cuerpo, esperando sus cuerpos resucitados, están clamando a Dios, ¿qué cosa? ¿Venganza o justicia? Ellos están esperando la justicia divina, la vindicación de Dios, de igual manera que estamos aquí en la tierra. Hoy estamos clamando, Dios mío, tantas muertes, tanto lo que está pasando en el COVID-19, tanta violencia, tantas cosas, ¿hasta cuándo? Tantas injusticias. No sé usted, pero yo muchas veces le he dicho al Señor, Señor, ¿hasta cuándo esto? Mire lo que dice el verso número 11. Y se dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número, dice la palabra. El número, fíjense qué interesante. El número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. De igual manera el alma y el espíritu, para ir terminando ya, que ya estamos terminando la clase por el tiempo, ¿verdad? Y continuaremos la próxima semana. El alma y el espíritu, ¿verdad? De alguna manera, entre la muerte y la resurrección, va a tener como una cubierta. No puedo explicar porque no lo sé, la Biblia no lo especifica, no es que ni una sábana, no lo sé. Pero va a haber como una cubierta, ¿verdad? Algo, porque está hablando de algo, esa cubierta, eso que estaba cubriendo el alma y el espíritu. El alma y el espíritu aquí son invisibles, no se ven, no tiene forma, el alma y el espíritu porque no tiene una forma, pero el momento, ¿verdad?, que le ponen vestiduras blancas, no es un fantasma, a ver si me entiende, pero es como que tendrían algo ahí, ¿verdad?, porque no explica bien, pero es lo que cubre el alma y el espíritu. Entonces, para que me entiendan, no es que vamos a ser fantasmas en el cielo, el que muere y todavía no vino el arrebatamiento, pero hasta que se nos dé el cuerpo nuevo, el cuerpo glorificado, nuestra alma y nuestro espíritu estarán cubiertos con algo, estando conscientes, transmitiendo una voz, nuestra voz, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo todavía, el cual no hemos resucitado porque Cristo nos prometió que tendríamos un cuerpo glorificado. Muy bien, vamos a terminar aquí porque aquí continúa el tema, pero si yo entro a este capítulo, este versículo de Filipenses, acá vamos a quedar, capítulo 3, si seguimos con eso nos va a llevar un tiempo y tenemos que terminar aquí, pero la próxima clase vamos a ver cosas muy, muy profundas y muy interesantes. No dejes de conectarte a la próxima clase, no dejes de ver la próxima clase, la próxima semana, porque yo sé que Dios te va a ministrar con este tema de una forma muy profunda. Muchas gracias por conectarte, un saludo grande a estos hermosos alumnos, Dios bendiga tu vida, que tengas un hermoso día, un hermoso fin de semana y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga, hasta prontito, un cariño grande a todos, Dios te bendiga.